Hola, llegamos al día 25. Qué bueno, les felicito a los que están esforzándose, recuperando los días atrasados, cumpliendo con las tareas para poder terminar bien. Una de las cosas que me definen en este momento de la vida es ser abuelo. Siempre escuchaba a los abuelos hablar de lo especial que era ser abuelo, pero solamente lo entendí recién ahora. Ahora que yo soy abuelo, con mi esposa disfrutamos de una relación especial con nuestros nietos. Y es algo difícil de explicar, pero es algo muy lindo, muy bonito. Nos sentimos privilegiados de poder tener una buena relación con nuestros nietos. Y vamos a entrar a la reflexión de hoy, pero antes recuerda leer el texto Proverbios 25 y entramos a la reflexión. El versículo 1 nos habla un poquito de la metodología, o sea que esta parte fue copiada por los escribas, o sea, la gente que trabajaba, gente educada en escribir, que trabajaba para el rey Ezequías, que vivió 250 años después de Salomón. O sea que estaban copiando materiales que tenían de Salomón, que tal vez vinieron en forma oral o en forma escrita, pero ellos lo pusieron nuevamente en forma escrita. El 2 trata del misterio, de las cosas que no sabemos, de lo desconocido. Es un tema también de la sabiduría, cómo enfrentar lo que es desconocido. Primero empieza diciendo que el misterio es gloria de Dios. La mente de Dios es tan grande, Él sabe tanto, que es arrogante de nuestra parte pretender saber todas las cosas. Jesús una vez mencionó algo sobre lo desconocido. Él decía, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. O sea que hay cosas que no sabemos, que no podemos saber, que Dios decidió no decirnos o no mostrarnos, no revelarnos. Y tenemos que confiar que si Él nos lo oculta a nosotros, deberá haber una razón. Él sabe lo que es mejor para nosotros saber. Hay cosas que las sabe Dios. Y Él tiene derecho a ser Dios. En el versículo 2 también se menciona que es la gloria de los reyes investigar. O sea que podemos llegar a crecer en nuestra capacidad de descubrir los misterios. Y Salomón era una persona que investigaba mucho. Si miramos en Primera de Reyes 4:33, nos dice, hablando de Salomón, él disertó acerca de las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en los muros. También enseñó acerca de las bestias y las aves, los reptiles y los peces. Salomón no solo hablaba de cuestiones de sabiduría y de cuestiones de gobierno, sino que también le interesaba la investigación de la naturaleza, los animales, las plantas. Y en el 3, el autor toma conciencia de lo mucho que no sabe de sí mismo o del rey. Él dice, tan impenetrable es el corazón de los reyes, como alto es el cielo y como profunda la tierra. Hay un abismo en la mente humana y hay muchísimas cosas que no sabemos de nosotros mismos. Luego el 4 y el 5 nos habla de una función difícil, digamos, para aquellas personas que tienen responsabilidad en su negocio, líderes, gente que tiene que tomar decisiones sobre otras personas. Dice que aquí el rey lo que tiene que hacer es quitar de su presencia a oficiales malvados. No es fácil decidir quién se tiene que ir, pero también esa es una función del líder. El líder tiene que ser capaz de tomar esas decisiones difíciles también. Detectar quién es el que está molestando más de lo que contribuye, que está haciendo daño al resto. Esa persona tiene que irse. Luego el 6 y el 7 nos da una estrategia de cómo obrar humildemente frente a una autoridad, como en este caso el rey. Nos dice que no tenemos que darnos demasiada importancia a nosotros mismos y esperar que alguien nos invite a ascender en nuestras categorías o en nuestros niveles en los que nos desenvolvemos. No creernos más de lo que somos. El apóstol Pablo también nos dice algo parecido en Romanos 12:3. Dice, digo a cada uno de vosotros que no piense
más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Tenemos que tener mesura en cómo nos evaluamos a nosotros mismos. En los siguientes versículos se nos da herramientas sobre cómo desenvolvernos cuando estamos ante un problema judicial. No tenemos que ser muy apurados en sacar conclusiones cuando vemos algo. A veces la primera impresión de lo que vemos puede ser errada. No vayas al tribunal tan rápido con una declaración solamente porque has visto algo. Tenemos que ser humildes en este sentido de reconocer que mi punto de vista es solamente un punto de vista. A veces para la persona no informada, cuando ve algo, le parece que sabe lo que está pasando y saca conclusiones equivocadas. Me pasó una vez, uno estaba organizando un campamento de jóvenes, había invitado, eran más de 100 personas, había que pagar una cierta cantidad para ese campamento. Pero había algunos jóvenes que estaban trabajando, sirviendo como líderes, que a estos jóvenes se les pagó el campamento, ellos no contribuyeron. Entonces, una persona que observaba desde afuera, que no sabía cómo era esta organización, hizo el cálculo de los gastos y el cálculo de cuántos jóvenes eran y dijo: están cobrando mucho más de lo necesario. Los organizadores están robando parte del dinero. Era simplemente porque sacó una conclusión por observar solo una parte del asunto. Y era lamentable porque se produjo un problema, una separación entre estos dos líderes, que me tocó a mí poder juntarlos y que hablen y que se den cuenta y que se pidan disculpas, se pidan perdón y que puedan volver a ser amigos. Esto ocurre cuando sacamos una conclusión muy rápido de algo que vemos. Luego el 9 nos dice que nos defendamos cuando tengamos que defendernos, pero no descubramos el secreto ajeno. No debemos traicionar la confianza de alguien que nos contó algo. Cada uno es dueño de su propia historia. Así que no tenemos derecho de contar la historia de otro si ese otro no nos autorizó. Luego, en el 11 y 12, nos habla de lo valiosas que son las palabras dichas en el momento oportuno. La palabra de sabiduría, en este caso, serían palabras de revelación, palabras especiales para la persona en el momento adecuado, que la persona lo está necesitando. Dios te puede usar para decir esas palabras en el momento adecuado. Estás siendo un instrumento de Dios para decirle algo que esa persona necesita en el momento adecuado. Déjate usar por el Señor. Dios usa a los seres humanos, a sus hijos, como instrumentos para hablar cosas que Dios quiere decir a las personas. Y Él las dice a través de seres humanos que están dispuestos a hablar esas palabras que vienen de Dios. El 13 nos habla del mensajero, y el otro día alguien me preguntó específicamente en otro proverbio que hablaba algo similar. En aquel tiempo no había internet, no había email, no había WhatsApp. Entonces cuando alguien mandaba un mensaje, quería enviar un mensaje a un lado, tenía que mandarlo a través de una persona, que uno podía estar seguro de que iba a reproducir el mensaje tal cual como uno se lo daba, que iba a decir lo mismo con la misma intención, con la misma actitud, que no iba a distorsionar el mensaje. Y entonces la persona que lo recibía como si fuera que uno lo dijo directamente. Eso tenía un gran peligro, mandar a alguien así, porque si el mensajero quería sacar provecho de esa situación donde la gente confiaba en él y distorsionaba el mensaje, a veces para beneficio propio o para perjudicar al quien lo envió, podía hacerlo y la otra persona no tenía manera de corroborar si el mensaje era correcto o no. Por eso el mensajero, dice aquí, debe ser alguien confiable. ¿Cómo aplicamos eso hoy? Por un lado, tenemos que, cuando comunicamos algo, comunicarlo de una manera que sea confiable, seria. Por otro lado, estar consciente de que existen gente que miente, gente que distorsiona, gente que inventa, gente que tuerce la verdad. Eso existe, o sea que siempre tenemos que estar alertas
no creernos todo lo que escuchamos por ahí y ni siquiera creer todo lo que vemos en el Internet. Hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, utiliza perfiles de una persona para decir cosas en nombre de esa persona, pero esa persona no es dueña de ese perfil. Entonces, eso es algo frecuente y tenemos que estar alertas. Que tenga la foto de un conocido no significa que sea esa persona la que nos está escribiendo. Así que, en ese sentido, estar conscientes de que el mensajero debe ser confiable y también, por el otro lado, si recibimos el mensaje, estar conscientes de que puede no ser confiable. En el 15 hay un elogio de la amabilidad. La lengua amable quebranta hasta los huesos. Las palabras suaves rompen la resistencia. Debemos cultivar una buena actitud al hablar. Y eso no es solamente una educación de las palabras, sino es una transformación del corazón. Nuestra actitud se refleja en la forma en que decimos las cosas. Luego en el 16 y 17 vemos como un paralelo entre la miel y la amistad. La miel es muy buena, pero mucha miel produce náusea. La amistad es muy buena, pero si lo visitas demasiado, puedes llegar a fastidiarlo. Aún las cosas buenas, en exceso, pueden llegar a ser negativas. El 20 nos da una palabra de sabiduría para lidiar con personas que están en situaciones difíciles. Por ejemplo, dice dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida o como andar desabrigado en un día de frío. Tenemos que ser sensibles a cómo está la persona. La Biblia también nos anima a reír con los que ríe y llorar con el que llora. Tenemos que ser sensibles a cómo está la persona. Por ejemplo, cuando alguien está llorando en un duelo, le dicen, no llore, no llore, está con el Señor. Pero la persona está triste. Entonces, hay que ser sensible y comprender el dolor de la persona. No pretender darle un consuelo rápido y obligarle a cambiar de emoción. No. Lloremos con el que llora y riamos con el que ríe. Luego, ¿cómo tratar con el enemigo? Cuando tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Por supuesto que para llegar a eso, uno tiene que haber trabajado su corazón de tal forma, a través del perdón y a través de la compasión, para poder tener esa actitud. Me hace acordar de una señora que vivía en un país de Asia. Ella presenció el asesinato de su marido enfrente de su casa por las autoridades policiales. Y luego, cuando llegó el tiempo del juicio, donde se condenaba a esta autoridad policial por haber hecho lo que hizo, le pidieron a ella que dé su opinión sobre qué le agregarían a la condena. Le dieron su tiempo de cárcel, pero la viuda tenía la opción de decir algo más que ella quería que hagan con esta persona. Y la viuda dijo que lo que ella quería es que una vez por semana lo traigan a la casa de ella y que ella le iba a dar de comer. No es fácil lo que ella hizo, pero fue un testimonio tremendo para toda la comunidad. Una vez por semana traían al preso, lo hacían sentar a la mesa de la viuda y la viuda le cocinaba, le daba de comer. Estaba mostrando compasión por el asesino de su esposo. Eso no se puede hacer si no hay perdón, si no hay amor, si no hay valoración del prójimo, aunque no se lo merezca. Son todas virtudes que tenemos que desarrollar en nosotros. Y aquí el 22 nos dice una consecuencia, dice, actuando así, o sea, con este amor extremo, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. El amor extremo puede llegar a ayudar a la persona a recapacitar. El capítulo termina dándonos una palabra en contra de buscar uno su propia gloria, exaltarse a uno mismo. Cuidado con eso, no es honroso. Es mejor que los demás te alaben y no que uno mismo se alabe. Y luego
nos dice que como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Nos hace acordar la frase que dijimos anteriormente, que la mejor forma de gobierno, la forma más elevada de gobierno es el gobierno de uno mismo. Así que el que no sabe dominarse es como una ciudad sin defensa. Y esto fue Proverbios 25. Ahora es bueno que dediques un tiempo a escuchar al Señor, a orar, a estar en su presencia para percibir de todo esto que vemos aquí en este capítulo, qué es lo que se aplica directamente a tu persona. Cada día estás más cerca de completar el objetivo, recorrer este libro de Proverbios y extraer herramientas para la vida.